Continuamos con el tema de los ángulos. En esta ocasión nos concentraremos en las relaciones que tienen entre ellos. Al finalizar la presentación, el estudiante determinará la medida de los ángulos desconocidos deducidos de las relaciones con otros ángulos. Adelante. Los ángulos adyacentes son aquellos que comparten un lado y el vértice, pero no sus puntos interiores. En el diagrama vemos el ángulo AFT y el ángulo TFD. ¿Qué tienen en común estos ángulos? Estos ángulos comparten el lado FT y el vértice F. Si graficamos el punto B en el plano que esté en el interior del ángulo TFD, fíjese que este punto no está en el interior del ángulo AFT. Por lo tanto, esto significa que no comparten puntos interiores. Podemos decir que el ángulo AFT es adyacente con el ángulo TFD. Cuando los ángulos son adyacentes, podemos aplicar el postulado de adición del ángulo para deducir las medidas de cada uno de los ángulos. El postulado se presenta de la siguiente manera. Si T está en el interior del ángulo AFD, entonces la medida del ángulo AFT más la medida del ángulo TFD es igual a la medida del ángulo AFD. Por ejemplo, tenemos el ángulo AFD y el punto T está en el interior del ángulo. Por el punto T pasa un rayo que divide al ángulo y forma dos nuevos ángulos, el ángulo AFT y el ángulo TFD. Si la medida del ángulo AFT es igual a 24 grados y la medida del ángulo TFD es igual a 45 grados, entonces, ¿cuánto mide el ángulo AFD? Pues sumamos la medida del ángulo AFT más la medida del ángulo TFD. Sería 24 más 45, que resulta en 69 grados. Por lo tanto, el ángulo AFD mide 69 grados. Podemos decir que la medida del ángulo grande es la suma de los ángulos pequeños que lo componen. Los ángulos complementarios son aquellos que su suma es 90 grados. Por ejemplo, sea el ángulo R uno que mida 25 grados y el ángulo P mide 65 grados. La medida del ángulo R más la medida del ángulo P es igual a 90 grados. Sustituimos en la expresión la medida del ángulo R por 25 y la medida del ángulo P por 65 y tenemos que 25 más 65 es igual a 90 y esta expresión es cierta. Por lo tanto, el ángulo R es complementario con el ángulo P o el ángulo P es el complemento del ángulo R. Ahora pasamos al caso de los ángulos suplementarios. Estos son los ángulos que se suman para obtener 180 grados. Por ejemplo, sea el ángulo Q uno que mida 52 grados y el ángulo J mide 128 grados. La medida del ángulo Q más la medida del ángulo J es igual a 180 grados. Decimos pues que 52 más 128 es igual a 180 y esta expresión es cierta. Por lo tanto, el ángulo Q es suplementario con el ángulo J o el ángulo J es suplemento del ángulo Q.
Los ángulos par lineal son ángulos adyacentes cuyos lados no comunes son rayos opuestos. Es decir, que una pareja de rayos forma una recta y el lado compartido sale de la recta para formar los ángulos. Por ejemplo, tenemos la recta LC y del punto M que pertenece a la recta sale un rayo que pasa por el punto H. Así que se formó el ángulo LMH y el ángulo HMC. Como el rayo ML es opuesto al rayo MC, entonces el ángulo LMH es par lineal con el ángulo HMC. Un argumento esencial de la pareja de ángulos lineales es que son suplementarios. Como vimos en la diapositiva anterior, la suma de ángulos suplementarios es 180 grados. Veamos un ejemplo. Si la medida del ángulo LMH es igual a 110 grados, ¿cuánto es la medida del ángulo HMC? Podemos pensar cuánto falta para llegar a 180 grados. Sustituimos en la expresión y despejamos para la medida del ángulo HMC. La medida del ángulo HMC es igual a 180 grados menos 110. Por lo tanto, la medida del ángulo HMC es igual a 70 grados. Una de las relaciones más importantes de reconocer entre los ángulos son los opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice se forman por dos rectas que se intersecan. Estos ángulos no son adyacentes, solo comparten el vértice. Tenemos la recta YG, que se interseca con la recta XW en el punto Z. Entonces, podemos identificar el ángulo YZX a la izquierda del diagrama. El ángulo opuesto por el vértice al ángulo YZX es el ángulo WZG. ¿Qué otra pareja de ángulos opuestos por el vértice podemos encontrar en el diagrama? El ángulo en la parte superior del diagrama, ángulo YZW, es opuesto por el vértice con el ángulo XZG. Una ventaja que tienen los ángulos opuestos por el vértice es que son congruentes. Congruentes significa que tienen la misma medida. Si la medida del ángulo YZX es igual a 76 grados, ¿cuánto mide el ángulo WZG? Como el ángulo YZX es opuesto por el vértice con el ángulo WZG, entonces mide 76 grados, porque tienen la misma medida. Son congruentes. Vamos a la práctica. Identifica las relaciones entre los ángulos para determinar las medidas de los ángulos marcados con diferentes signos de interrogación.